Y hablando de escuchar, pasamos a escucharlo a Marcelo, que necesita poca presentación, está en umbral de mucho. Y Marcelo es miembro de la Fundación Europea para el Psicoanálisis. Es uno de los colegas que originó Discurso Psicoanalítico, que es otro espacio muy interesante para los que quieran seguir formación, conectarse con las sesiones de discurso y los seminarios de discurso. Y miembro de Umbral, y bueno, psicoanalista veterano, supervisor y enseñante. Bueno, sí, comienzo. Y vamos a la clase 18, que es muy interesante, por cierto, porque habla de los psicoanalistas, del saber nacer. 17. ¿O no? 17. Ah, perdón, 17, saber hacer o no. Bueno, como buenas noches a todos, un placer estar aquí, gracias por la invitación. Le he puesto un título a esto, que tomándolo del texto, que es hacia una lógica del deseo. Una lógica del deseo que yo creo que Lacan culmina con los matemas de la sexuación. Bueno, pero se ve que Lacan ya está pergeñando todo el tema, ¿no? Comienza hablando de la noción de significante y cómo esta noción invierte. La cuestión de la inversión es muy importante. No solo la lógica clásica, sino la lógica de clases, de Russell, por ejemplo, de la época, de su época, que se basaba en el signo. Esta inversión hace pasar del sujeto del conocimiento al sujeto representado por un significante para otro significante, operación que implica siempre un resto, el objeto A, algo que siempre escapa a la prevención significante y por ello mismo causa el deseo. Perdón, puedes moverte un poquito a la izquierda, no, izquierda, porque tenemos una raya de luz acá y te queda la cara dividida. Sí, por eso. Ahora. Ahora. Está en Marcelo, ya está. Es decir, el significante, ¿no?, implica siempre un resto, ese objeto A que se escapa a la presión significante y por ello mismo causa el deseo. El analista dice ha de saber que para que la cura tenga como efecto una transformación ética en el sujeto, su propio análisis le tiene que haber permitido experimentar algo de ese orden, es decir, una transformación ética, lo que implica que su autorización no puede provenir de ninguna instancia externa. Es decir, que no puede haber una instancia de saber que autorice al analista. Se supone que el análisis lleva justamente a la desuposición del sujeto supuesto al saber. Como se ve, la proposición de Lacan es una proposición no únicamente práctica, sino teórica, ¿no? Que rompe con todo el modelo de la IPA. Lacan subraya también lo que el analista ha de saber respecto del saber, en el sentido de que él mismo viene al lugar de complementar en la transferencia el síntoma del analizante, en tanto sujeto supuesto saber, cuando hablamos de la neurosis, claro. Forma parte de su síntoma y por ende no puede presentar un caso sin tenerlo en cuenta, como si fuera un observador no participante. El sujeto, tal como lo plantea, es del orden de la carencia, de la falta de ser. Algo que ha tratado de mostrar durante este seminario en dos niveles. Uno, el del nombre propio, que viene a suturar la carencia del sujeto. Y el otro es el de la numeración, es decir, la carencia. Recuerda que el nombre propio no es una connotación que se puede incluir en una clasificación, en una clase a la que se podría reducir el individuo, sino como algo que viene a colmar, como dije, esa carencia. Algo singular que la lógica clásica distingue de lo que se articula entre lo universal y lo particular. Esto es algo que se puede aproximar mejor en la lógica moderna, dice él, Russell,
pero que resulta acabado por el psicoanálisis y su práctica en relación con la verdad como una lógica del deseo, que es lo que él intenta formular, y que, como dije, consigue, para mi gusto, con los matemas de la sexuación. Quiero subrayar la palabra acabado, porque en matemáticas, cuando un teorema, digamos, resuelve una demostración, acaba con el tema. Una vez que eso se concluye, se termina. Quiero decir que no hay más para darle vueltas. Lacan habla en términos muy precisos para estas cosas. Lo que está diciendo el psicoanálisis acaba con toda la tradición filosófica, con todo el psicoanálisis anterior, el psicoanálisis lacaniano, está diciendo. Es decir, que esto, pensar las cosas en términos de significante, termina con lo anterior. Es el momento de decir, paguen sus móviles. Acaben. Bonita melodía. Por ello ha tratado, dice, de complementar esas indicaciones mediante la lógica moderna de la numeración, veamos, en la que aparece la función de la carencia en el concepto mismo de cero, en donde toma su raíz la posibilidad de fundación de la unidad numérica, el único. El cero como fundamento necesario para la constitución de la serie. Es lo que aparecerá, digo yo, más tarde en los temas de la sexuación. Es decir, lo necesario, que es en lugar de la excepción, que es lo necesario, lo que no cesa de no escribirse, de que exista al menos uno que no cumpla con la función fálica, es decir, con la castración. Es el cero de la serie. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Porque es el padre muerto. Sí, es el padre muerto. Que es lo que Lacan dice que es el falo simbólico en el seminario de la transferencia, en el capítulo que dice el símbolo fálico, el símbolo del falo simbólico. En esa época, de los años 50 y pico, 58, escribe dos textos, uno que es la subversión del sujeto y el otro la significación del falo. En la significación del falo dice que el símbolo phi es el único significante, o el significante fálico es el único que merece el nombre de símbolo. Y símbolo quiere decir, es el símbolo de una ausencia, es diferente de un significante. Un significante representa un sujeto por otro significante, un símbolo es símbolo de una ausencia. Por lo tanto, digamos, y eso dice en la significación del falo, y en tu versión del sujeto dice que el falo, el símbolo fálico, es el único que no se puede negativizar. Es decir, el único número que no se puede negativizar es el cero. Estamos hablando entonces que lo que escribe Lacan ahí, existe al menos uno que no pasa por la castración, es el padre muerto de Freud, es decir, el símbolo de la ausencia y es el símbolo del deseo, como dice en la significación del falo. Justamente es necesario que eso, que no cesa de no escribirse, es necesario eso para que sea posible establecer la serie de los números, 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, el para todo X, phi de X. Para todos los seres hablantes se cumple la función de la castración. O sea que todos son deseantes. En la medida en que está fundado eso en algo que es necesario, que es que exista el cero. Vale. Quien habla, cualquier parletre, cualquier ser hablante, expresa su carencia de hacerlo, es decir, su deseo. Por eso es que Lacan
En los 4 discursos va a escribir esos 4 lugares. Hay uno que es el lugar de la gente, o el semblante, como lo llamará. El semblante es el faro. Es decir, el lugar del deseo. ¿Sí? El que habla, quien habla, expresa un deseo a través de su demanda. Por lo tanto, cualquier discurso, cualquier hablante, cuando habla, desde la posición que sea, digamos, expresa su deseo. El que toma la palabra expresa el deseo, expresa su carencia, no sujeto. Y a ese lugar, que es el lugar del semblante, como sabemos, pueden venir el significante amo, el significante del saber, el sujeto dividido, es decir, con su queja y con su lamento, o, digamos, el objeto A, como ocurre en el discurso psicoanalítico. Que, por cierto, el objeto A no es algo que, digamos, el analista viene al lugar de, es el analizante el que lo coloca en el lugar de tal objeto o de tal otro objeto. ¿Sí? Es él el que espera, el analizante espera la mirada del otro, la voz del otro, la mierda del otro o la teta del otro. ¿Sí? Y eso se escucha en su decir. Bien. Como ejemplo tenemos el caso del hombre de la rata, que en un momento dado, en un sueño ve a Freud con unas gafas con bosta, ¿sí? Imaginando que Freud le va a dar su hija, porque Freud, digamos, sería un interesado como el padre, ¿no? Y entonces le va a dar su hija como obsequio, y en realidad es él el que está interesado en la hija de Freud, ¿cómo se llama? Justamente porque quiere tener lo que supone de riqueza en Freud. Es decir, en ese momento él está identificado con el padre y alienado al deseo del padre. Bien. El fundamento lógico que propone Lacan en función del deseo escapa, tal como él dice, a las irreductibles dificultades que plantea la idea de una fundación empírica cualquiera de la individualidad. Es muy importante que Lacan al final de su obra utiliza mucho la palabra individuo, porque tenemos que distinguir lo que es individuo de lo que decimos como sujeto. Cuando hablamos no nos damos cuenta que decimos sujeto en un sentido como podría usarlo la medicina, la jurisprudencia o la filosofía, es decir, un sujeto del conocimiento. Cuando hablamos diciendo el sujeto tal, es un problema eso, porque en realidad el sujeto emerge en un lapsus, por ejemplo. El sujeto de lo inconsciente solo emerge en un lapsus, es puntual, evanescente. El sujeto para el psicoanálisis no es el sujeto de la conciencia. ¿Sí? Es muy importante entonces utilizar la palabra individuo, porque efectivamente uno está hablando con un individuo, si se quiere, con una persona. Bueno. Entonces, hablando de esto de la fundación empírica de cualquier individualidad, dice, por ejemplo, que el error se ha producido al traducir chip por instinto, lo que implica pensar que la tendencia se inserta en algo, en el viviente, en tanto típica, es decir, de algo clasificable y generalizable, siendo que en realidad el modo en que cada sujeto articula su deseo es singular, y que por lo tanto, para hablar científicamente de ello, utiliza la palabra científica, ¿no? Es necesario el objeto A causa del deseo. O sea que el concepto de objeto A para Lacan tiene una importancia científica, le da estatuto científico al psicoanálisis y, como veremos más adelante, a la psiquiatría tal como él la imaginaba, transformada por el psicoanálisis, cosa que no ocurre. En el análisis, para poder operar correctamente, lo que el analista debe saber es de que se trata siempre de algo del orden del resto, de la falta, de algo singular. Para situar lo que tiene que ver con la lógica de la práctica analítica implicada por la existencia del inconsciente, nos recuerda: 1. Que el significante representa un sujeto para otro significante, a diferencia del signo que representa algo para alguien. Y segundo, plantea la pregunta: ¿qué quiere decir el sujeto supuesto saber? Que, como sabemos, es una contracción
de lo que es correcto, que es decir, un sujeto supuesto al saber. Porque el saber es un saber inconsciente y en un lapsus uno puede captar que ahí ha emergido un sujeto que se articula con el saber inconsciente, en ese momento puntual. ¿No? Eso es lo que quiere decir esta reducción que se ha hecho del sujeto supuesto al saber. Que además de eso, el analizante imagine y transfiera, digamos así, esta dimensión de que el analista puede estar en el lugar del saber, en el caso de la neurosis, es otra historia, pero yo lo que quiero subrayar es que es importante distinguir de qué estamos hablando cuando hablamos del sujeto supuesto saber. Es el sujeto supuesto al saber. Hay una hipótesis, se supone. Vale. Digamos, hay una suposición entre el analizante y el analista de que hay un sujeto de ese saber. Si no, no estarían ahí, diría el médico, ¿no? Digamos, entre los dos hay una suposición de que hay algo que es lo inconsciente, ¿no? Y que ahí hay un saber. Y entre los dos estamos ahí, porque si no, un paciente, no, si viene porque se queja de su síntoma médico, no hay análisis. Estamos hablando de alguien que se analiza. Vale. Vale. Entonces da un primer modelo para entender lo que es el significante. Y toma este modelo de algo que ya dijo en una clase anterior, esto de estos 5 potes de, mejor dicho, sola, ¿no? Las cortinas corridas hacia la derecha indican sola, y los 5 potes de flores que indican 5 horas, ¿no? Entonces, aunque podría parecer que esos son signos, a primera vista uno podría decir son signos, ¿no? Dice que son significantes porque pueden ser traducidos en lenguaje. Es un código, en un código. Sola, por lo demás, es un término ambiguo, se desliza. Por una parte es la cifra para el encuentro con el amante, es decir, que hay una significación, pero también expresa el deseo que la subtiende, ser la única para el único, es decir, que hay esta articulación metafórico-metonímica. ¿No? Pero eso no es todo, dice. El estatuto de lo que allí se articula es independiente de cualquier hecho. Se ofrece como algo significado, como un más allá que Lacan designa con el término de los estoicos el lector, que significa lo que puede ser dicho. También tomó de los estoicos el término tuk canon, que quiere decir lo que llega al mundo como totalidad dinámica, solidaria, como sistema de fuerzas, en el que todo puede ser signo de todo. Puede ser entendido también como una coyuntura o como un referente. Es decir, que hay algo que puede ser dicho, ¿sí? Y hay una coyuntura o un referente. Entonces dice, en el ejemplo que acaba de dar, se trata de lo que se produce en la dirección hacia la derecha de la cortina, en la que se constituye el llamado al único a las 5 horas. Para los estoicos hay 3 dimensiones. El semeion, que es el signo, el lecton, que es lo que se puede decir, y el tukkanon, que es el referente de la coyuntura. Ellos distinguen los incorporales de los corporales. Los incorporales son justamente el lecton, lo que se puede decir, el tiempo, el lugar y el vacío. Los incorporales son atributos, es decir, que por eso no son corpóreos para ellos. Lo corporal es otra cosa. Entonces dice, por una parte están los cuerpos que existen, y por lo tanto sobre ellos se pueden hacer enunciados universales, y por otra parte están los incorporales que no existen, sino que subsisten a los cuerpos. Todo esto tiene que ver con la cuestión de lo singular. Es decir, por un lado están los cuerpos de los que se pueden hacer enunciados universales, y por otro lado, los incorporales de signos, digamos, vienen a atribuir algo a lo corpóreo, a lo que es corpóreo. Y por lo tanto, digamos, introducen algo incorpóreo, algo sutil, digamos así, en la articulación significante. Da el ejemplo, dice, un centauro, por ejemplo, es un incorporal. Esto no lo dice Lacan, ¿no? Está tomado a otro lado.
Se puede decir que hay un centauro, pero el centauro no existe. Para los estoicos, los incorporales no están en las causas, sino en los efectos. Por ejemplo, una carne es cortada por un escalpelo. Allí el escalpelo, que es un cuerpo, actúa sobre otro cuerpo que es la carne. Por ende, la carne es cortada, lo que quiere decir que es un atributo de la carne así cortada y por ende un efecto de la acción. Pero el efecto no se clasifica entre los seres porque es incorporal. Es decir, que un atributo es algo incorporal. No se clasifica entre los seres. Los seres son los sustantivos. ¿No? Para los estoicos el significante es cuerpo, mientras que el significado es incorporal, es un atributo. Significante cuerpo, porque incide sobre el cuerpo del sujeto, ¿no? ¿Sí? Marca el cuerpo del sujeto. Pero, digamos, hay algo que se escapa, que es singular y que tiene que ver con un atributo. Yo digo, por ejemplo, que alguien tiene la tez blanca, ¿sí? Por decirlo así, lo blanco de la tez es un atributo, es incorporal para él. Vale. Según este modelo, el sol a las 5, en que la ventana encuadra el movimiento de lo real, instituye un sujeto de la frase. O sea que entre sujeto y predicado se articula una frase. Se articula el sujeto de la frase. Dice, pero este sol es un sujeto y no tiene nada que responda de él en lo real. ¿Qué es estar sola en lo real? Se pregunta acá. Podría, por ejemplo, evocar la suficiencia sola, ¿no? Pero en realidad lo que evoca es la carencia, o sea que está sola, ¿no? Entonces se dice, tomado en ese nivel de la lógica en el que se muestra lo primordial del deseo en relación a cualquier otra repartición posible, cualquier clasificación posible, se invierte lo que la lógica clásica presenta como necesario, es decir, necesario y suficiente. Se invierte. ¿Sí? El enunciado universal para todo x y phi de x está invertido. ¿Sí? No es todos los hombres son mortales, no es un enunciado universal. El significante invierte todo. ¿Sí? Padre muerto es un significante. Aparece en los sueños, ¿no? Padre muerto, ¿sí? Puedo dar ejemplo, ¿no? Y acá en el primer seminario que da sobre el hombre de las ratas, habla de la importancia de la imagen del padre muerto. Bueno. En cuanto al signo, dice, bueno, es lo que se traduce como habitualmente como no hay humo sin fuego, aunque se sabe que no hay como el humo para esconder el fuego. En esas lógicas del signo, el fuego es el referente real, el humo es el signo que lo cubre y el sujeto el receptáculo universal del conocimiento, que se presenta como inmóvil detrás de los signos de un real supuesto. ¿Y tiempo? ¿Cómo vamos? Sí, sí. 8:05, 10 minutos si quieres que haya coloquio. Vale. Lacan da el modelo de la llave y la cerradura. ¿Sí? Entonces dice que la cuestión es la llave y la cerradura es muy interesante porque esta es una metáfora de la relación sexual, ¿no? La llave y la cerradura, ¿o no? Y justamente del tema del rapport sexual o no hay rapport sexual, es todo eso. Entonces dice que la cuestión es tener la cifra, es decir, cuántas veces hay que darle a la llave para poder abrir la cerradura, ¿no? Si uno no tiene la cifra, no puede abrir la cerradura, digamos. Y otro problema es que a veces hay dos llaves o hay dos cerraduras. Más jodido todavía. En la modernidad No, sí, tenemos, no, pero ahora tenemos militancia de eso. El poliamor, una palabra nueva. Bueno, ¿Eh? claro. Una llave con muchas cerraduras. Llevar un llavero. Bueno,
Entonces dice, ¿una cerradura qué es? Es una composición significante, ¿no es cierto? No, la cuestión es tener la cifra para abrirla, ¿no? Para que la llave, que dice es el objeto A, la llave para abrir la cerradura es el objeto A. El objeto causa el deseo. Lo que aparece ahí en los matemas de las expresiones, ¿no? Aquí, donde pone S barrado, o sea, objeto A, ¿no? ¿Sí? El fantasma, va. ¿Sí? Es decir, que para poder abrir la cerradura hay que utilizar el objeto A, el de la perversión. ¿Sí? El deseo está perversamente orientado. Y hay quien entra en esa perversidad o quien no entra en esa perversidad. Es una elección subjetiva, pero digamos que no hay otra manera de acceder a la relación sexual consciente. Ya sabemos que a nivel inconsciente no hay relación sexual. Bien. Vale. Entonces dice, el que puede hacer operar la cifra no es más que uno. El uno de un sujeto reducido a ese uno de la combinatoria. Ese uno de la combinatoria. El sujeto reducido a ese uno de la combinatoria. Yo acá en esta versión tengo reducido a ser la clave de la cerradura. La llave, clave. No. Lo que pasa es que en francés, clé puede ser llave o clave. Puede ser clave. No, pero ¿qué versión tienes? Porque yo cojo la mejor. Yo, Hablando de quién tiene la llave, querida. Haré con la de la Ali. no, a ver, yo tengo la de Staffordshire. Y es la de la La de Staffordshire. Es la de la Ali. ¿Eh? Es la de la ¿Está de Ali? Sí. ¿Vos tenés la de Staffordshire? La Ali. Sí, ¿Pero vos leíste el libro o tenés la versión que está en internet? Tengo el libro. pero la versión que está en internet es la de la Staffordshire, perdón. Sí, es la de la ¿O no es de la escuela lacaniana? No, la de la ¿No es de la escuela lacaniana? ¿Seguro que no? Pero bueno, busco. Buscalo, porque yo creo que de la otra, pero puedo equivocarme. En todo caso, esta es la que todo el mundo considera mejor. Y yo tengo la de la Ali, y no la he leído, leí la otra. Y acá está hablando del sujeto, no del objeto. No está hablando de la llave, está hablando de... El sujeto reducido a ser la llave de la cerradura o la combinatoria, es lo mismo. Sí, La es la- cifra. A ese uno de la combinatoria. Bueno, eso tiene que ver con lo que el esquemita de arriba. En esta perla es la de la ¿Eh? La ¿Es que de está la en Ali? esta perla es la de la Vale, porque me equivoqué. Pero en todo caso, lo que quiere decir es eso que está ahí, ¿no? Es decir, el sujeto reducido es esto. ¿Sí? Él después lo va a desplegar aquí. En los cuatro discursos lo va a tener el objeto aquí. Pero lo que está queriendo decir es que en este caso sería el sujeto cuando está reducido a este objeto. Es decir, que para que él pueda abrir la cerradura se tiene que reducir al objeto. Vale. Entonces dice, el sujeto no es un receptor universal del conocimiento, etc., sino el que tiene o no tiene la cifra. Bueno, entonces se escribe todo esto de ahí, yo creo que ya se entendió. Entonces dice que S1, el S1, el significante amo, las cifras, representa ante S2 la cerradura, esto, o sea que 1 sobre A, que es el 1 del sujeto en tanto que reducido al petit a. Ahí sí viene la frase un poco antes. Es decir, ser o no ser la llave, el petit a que hay que proveer. Bueno, entonces, desde el punto de vista en la clínica, uno puede pensar, bueno, el analizante no tiene la cifra de su deseo.
y por eso no puede abrir, digamos, la puerta, ¿no? La puerta para la cana es el nombre del Padre, el seminario 2. Puerta que se abre y se cierra. Eh, y después hablará de los nombres del Padre. Son la inhibición, el síntoma y la fobia. No la angustia, que yo no lo llamo angustia porque no puede ser otro que la angustia de castración. La angustia de despersonalización, de fragmentación y todo eso no puede ser la angustia que anude nada. Pero en cambio la angustia de castración, o sea, síntoma fóbico, porque Lacan lo toma de inhibición, síntoma de angustia, donde habla de Juanito. La angustia la refiere a Juanito, tanto de fobia. Pasa que desgraciadamente, como Lacan no lo pone ahí, fobia, todo el mundo dice angustia. Entonces, ¿cómo es que la angustia puede ser un nombre del Padre? No, si es la angustia de castración, sí. Es decir, una fobia. Entonces, inhibición, síntoma o fobia pueden ser nombre del Padre. ¿Por qué? Porque no van a ser nombre del Padre, claro. Lo son porque prohíben el incesto. Es un no. Es un nombre del Padre. El que dice no al incesto. Entonces, el nombre del Padre no es solamente significante paterno, ¿no? Es todo aquello que puede decir no al incesto. Y entonces, digamos, el sujeto si no tiene la llave para abrir la puerta, ¿eh? O sea, para destituir al padre, porque lo que impide, lo que genera el impas para el sujeto es el padre imaginario. Vale. Entonces, a partir de aquí se despliega sobre la cuestión del saber. Y habla del sujeto supuesto a saber, ese saber que debe saber el analista no es un saber clasificatorio, de zoólogo general, sino que tiene que ver con este nivel primordial en el que hay un sujeto que llevado a nuestra operación a ese tiempo de surgimiento que se articula como. Y yo lo resumo. Yo no sabía que ese significante que estaba allí, donde yo estaba como sujeto, se podría decir donde yo era como sujeto, y que ahora reconozco, y que ese significante, o sea, yo no sabía, y que ese significante estaba para representarme que yo era esto o lo otro. Es otra forma de hablar de la fórmula freudiana Hoesgar-Solism, que se puede traducir allí donde ello era, yo debo advenir o llegar a ser. Es decir, por ejemplo, que el significante 1, Ratten, en el nombre de las ratas, representa al sujeto hombre de las ratas ante los otros significantes de la cadena y que estaba allí para indicarle que él es una rata. ¿Sí? Cada vez que se identifica con el padre siguiendo su interés y no su deseo. No siempre es una rata, pero es una rata cuando hace eso. ¿Sí? Su fantasma le lleva allí. Entonces da otro modelo, bueno, da el modelo de Dora, da el modelo de Hans, da el modelo de hombre de las ratas. Léanlo, el texto es fácil. Entonces dice lo que distingue al signo, por ejemplo el signo para la medicina, es que el síntoma analítico, aquí no lo dice como tal el sintagma síntoma analítico, pero es lo analizable, el síntoma en tanto analizable, implica siempre la dimensión del saber. Y entonces aquí desarrolla todo esto que tiene que ver con la nosología psiquiátrica, ¿no? Y dice el deseo que por un lado tenemos el deseo que corresponde a la perversión. El perverso posee el secreto de su deseo, sabe cómo gozar, pero es algo que no se puede hacer saber, o sea, es un secreto. Si no viene la poli y te... El de la psicosis que corresponde al lecton, es decir, lo que puede ser dicho, dice, el paranoico recibe signos de alguna parte donde se sabe qué quieren decir esos signos, que él desconoce. El que sabe es el otro, ¿no? Ya lo sabemos. El psicótico sabe que hay un significado, vive, dice, en el significado, pero no está seguro de nada al respecto.
porque el significante fálico no está localizado y por ello el goce pulula. Y tenemos el de la neurosis, que corresponde al Tuc-Canon, dice, la cultura del referente, en el que el sujeto no llega a saber el significante, es decir, la cifra, como decíamos antes, que está implicado en su síntoma, y por ello se pregunta cuándo tendrá esa cifra para poder abrir la cerradura con la llave que tiene. ¿Para cuándo, mi vida? ¿Cuándo? Son las 8:15. Bueno, después habla de un saber que se inscribe en el yo no sabía, un ye, yo, seguido, ye gramatical, seguido del ne, de la negación, dice que no es una simple negación, sino, dicho en francés, il s'en faut que je ne sache, es necesario que yo no sepa. L'avant que je ne sache, el antes de que yo sepa. Y plutôt ciel que je ne su, hubiera sido mejor no saberlo, ¿no? Es decir, uno ve las oscilaciones subjetivas alrededor de esta cuestión del saber, ¿no? Bueno, entonces habla de Hegel, saber absoluto, la tradición clásica, la idea de una historia que se acaba, ¿no? También, pero la confianza en la razón, dice el significante, el psicoanálisis señala que lo que engaña es la razón y no el deseo, porque justamente está determinado por el significante que marca al cuerpo del viviente. Entonces terminaba retomando la noción de que el analista se introduce en la cura como sujeto supuesto al saber, en el caso de la neurosis, y por tanto soporta el estatuto del síntoma. No es un científico que se ampara en las categorías para clasificar el síntoma, sino que entra en el juego del significante. Bueno, entonces dice, durante mucho tiempo se creyó en la diferencia entre la apariencia y lo real, de la filosofía griega, ¿no? Que se trataba de la puesta a prueba y que la ciencia dependía de la percepción, es decir, de lo que se puede captar mediante los sentidos. La evidencia científica hoy en día, ¿no? No obstante, la oposición entre lo engañoso, lo aparente y lo real esconde que lo real del que se trata es el real del científico. Pero ese real del científico no es otra cosa que un cuerpo de significantes, es decir, un saber. Tengo que decir que a lo largo de su obra Lacan planteó varias veces la pregunta de si hay un saber en lo real. Pero, por ejemplo, ¿hay un saber sobre la gravedad antes de la fórmula de Newton? Bueno, Sí, gracias, Marcelo. Creo que en el capítulo siguiente va justamente a decir que el inconsciente es una invención freudiana, ¿no? Como hay un inconsciente antes de Freud, ¿no? Creo que es en este seminario que lo dice. ¿Eh? Sabemos cuántos inconscientes. Los del chiste. Gracias. Bueno, preguntas, comentarios. Claudia Luján. Eh, Luis, y voy a Hola. No, Espera un segundo. espera un minutito. Está hablando Luis y luego tú, Claudia. Bueno, Sí. Me gustó mucho eso que dijiste, porque no lo tenía presente, que el psicoanálisis ignora que la razón no engaña. ¿cómo que psicoanálisis qué? El psicoanálisis, si no lo entendí mal, ignora que la razón no engañe. No, no dije eso. Lo que cito es lo que dice Lacan, de que el que no engaña es el deseo. La razón sí engaña. Bueno, pero es interesante como deseo, digamos, lo que tú planteas. ¿No? Como ilusión, digamos. Como añoranza, ¿no? Añoranza es algo perdido, en realidad. Espera, sí, Claudia, adelante. ahí está. Hola, ¿qué tal? Hola, Buenas noches a buenas. todos. ¿Qué tal? Bueno, Marcelo, qué interesante todo lo que fuiste diciendo, la verdad. Yo me quedé con una pregunta.
O sea, escuché algo que no lo había escuchado, no lo había pensado nunca, esto de inhibición, síntoma y fobia. Vos decís, ¿cómo puede ser la angustia algo que anude? Y la verdad que es algo novedoso. Incluso pensé en qué pasa con la angustia señal, ¿no? Y si la angustia señal y la fobia es lo mismo. Bueno, me quedé pensando un poco esto y como para charlar. Muy interesante. Espera, vamos a hacer otra. Adelante, Gise, y después contesta Marcelo. Siempre viste que cuando uno lee, importa una cosa, digamos, que le interesa a vos, te pasa una cuestión respecto de la inversión. Yo te quería preguntar por qué habías resaltado algo de la clase que te hizo pensar particularmente en eso, y te situaste al comienzo, que te parecía importante la cuestión de la inversión. No sé si puedo Sí, sí, responder. abro a las dos, sí, claro. La inversión, Lacan es una noción que aparece en muchísimas obras de seminarios y es la banda de mueve. Bueno, una de las cosas a través de lo cual lo presentifica el tema de la inversión es la banda de mueve, pero es la inversión que se produce entre el discurso del amo y el discurso del analista. Es decir, es justamente el sujeto va hablando conscientemente de cualquier cosa y de repente aparece algo que invierte el sentido de lo que dice, ¿no? Sí, En ese sentido, sí. claro, porque me pareció que por ahí lo habías traído en relación justamente a la localización del sujeto supuesto al saber, ¿no? Que es precisamente no en el analista, sino en el que habla. Su conciencia moral. Pero ¿de qué angustia se va? Y bueno, uno ve que hay gente muy angustiada, digamos, que está todo el tiempo pensando en cosas angustiantes. Pero yo digo la fobia porque, bueno, me parece el ejemplo más claro de lo que es un tipo de angustia, que es la angustia de castración. Lo que está en juego ahí es la castración producida por la función paterna, y no la angustia relativa a la madre o al otro materno, que es la angustia catastrófica, abismal, ¿no? A mí me interesó mucho la cuestión de la inversión también. Y me hizo acordar, y lo busqué mientras te escuchaba, a una frase que estos días leí de Serge André, que sería necesario que el psicoanálisis, por una suposición, llegue a deshacer por la palabra lo que ha sido hecho en la palabra. Me parece fantástica esta cita, porque lo más interesante para mí de esta cita es por una suposición, porque habla de ese momento inicial, ¿no? De suponerle saber al analista, pero en realidad no va a ser hasta el fin de una cura si se sabrá, si esa suposición cae o no cae, es decir, si el psicoanalista sabrá hacer o no sabrá, o no ha sabido hacer. Y sabido hacer en el sentido de savoir-faire, que es lo que Lacan introduce, bueno, mucho más adelante en relación a la invención y al artista, ¿no? Y también al psicoanalista, la cuestión del saber hacer, del savoir-faire. Hay una frase de Lacan en un texto el texto breve, que no me acuerdo nunca el título, pero una frase que dice, porque ahí habla de rebroussement, inversión, ¿no? Transformación. Y habla de cómo el analizante puede hacer de su síntoma una inversión en algo creativo. Sí, La sublimación. el santón. Y la sublimación. Y lo que, como Freud El define. santón no es necesariamente una sublimación. Sí, Una sublimación sí, puede ser. puede ser, sí, sí, en ese sentido. Freud, ¿no? Cuando decía el psicoanálisis es hacer consciente lo inconsciente, también es una inversión, Sí. ¿no? Muy interesante ese tema con el que empieza. Muchas gracias.